Bueno, les voy a seguir invitando a que continúen con nosotros en este lunes, día que a veces uno pierde la memoria, 27, que quedan muy poquitos días ya para que acabe el mes. Vamos a darle la bienvenida a Manolo Guzmán, que ha venido a presentarnos su libro y que está aquí. ¿Qué es este, Manolo? No me equivoco, ¿no? Porque vienes con el amanecer de un sueño, sí. Efectivamente. Este es el primero, ese es el segundo. Este es el segundo. Un libro que habrás escrito con mucho cariño y que, bueno, que habrás tenido que documentarte, ¿no?, para investigar. Muchísimo. Tiene mucha investigación ese libro porque trataba... Está basado en el siglo IX y el siglo X. Efectivamente, finales del siglo IX y principios del siglo X, que fue una época muy brillante en nuestra tierra y que quería yo reflejar ahí. Bueno, ¿cómo empieza Manuel Guzmán a escribir, en este caso, primero, Relatos de la leyenda? De la leyenda de Azahara, sí. Esto es un poco, yo creo que la idea que tenemos todos los cordobeses de la maravillosa leyenda de Azahara, ¿no?, de intentar reflejarla en papel. Y entonces lo que yo hago es intentar meterla en la historia y novelarla. A partir de aquí, donde ¿Eso también... es novela? Eso sí, los dos son novelas, ¿vale? Esta quizá un poco más fantástica, esa se tiene ya bastante más fundamento histórico. Y lógicamente de la leyenda pues nacen personajes así colaterales y uno de ellos es el que inspira ese libro, ¿eh? Y a partir de ahí es cuando empiezo a investigar. ¿Cuándo se publica? Este se publica hace ya 3 años. Este lleva sí, 3 años. Sí, ¿vale? Y este está recién... Este lleva un añito así. Un añito. Y bueno, ¿y por qué decides en un momento de tu vida, como decías, comprometido con la ciudad, porque querías...? Totalmente. Yo creo que una de los temas fundamentales que todavía no se han llegado a investigar demasiado es en la época andalusí en Córdoba. Medina Sahara es un referente y mi amor a Medina Sahara y las veces que he estado allí y las veces que me han dejado participar en salidas, en conferencias y demás, pues me animó un poco a esto y ya te digo que a partir de este primero sentí la necesidad de escribir ese segundo. Sobre todo porque había un personaje fundamental que me daba pie a una historia muy bonita, pero sobre todo me daba pie a poder situarlo en una época de referencia. ¿Es de parte real, parte de ficción? Sí, sí, ahí realmente la historia es ficción, pero sí hay hechos reales y además está encuadrado en un escenario real. Bueno, como decíamos, habías tenido que investigar mucho y demás, porque bueno, no es fácil investigar sobre el siglo IX y el siglo X, ¿no? Efectivamente, no es fácil. Será, y habrá llevado su tiempo, ¿no? Quizá lo que más tiempo se ha llevado ha sido la investigación tanto de los escenarios como de los hechos, más que la escritura en sí misma. Me decías que el protagonista de esta novela es un médico. Y bueno, cuéntanos un poquito la... Sí, la historia es de un médico que tiene que venir un poco exiliado de Siria y viene a reflejar también un poco la historia del propio Abderramán I, ¿no?, la necesidad de exiliarse, y es un médico de tradición médica en su familia y sobre todo de tradición musical. O sea, ellos tienen como referente el laúd árabe, que en aquel tiempo era un instrumento tan necesario como hoy el piano, ¿no? O sea, había que saber tocar el laúd árabe para entender la música, y sobre todo también está un poco impregnado pues, del principal músico que hemos tenido en Córdoba, ¿no?, de Abu il-Hassan Ali ibn Nafi, que todo el mundo lo conoce por Sirjah. Sirjah fue el que creó el primer conservatorio de música en Córdoba y ahora, pues 1200 años después, pues le hemos hecho el homenaje dándole el nombre de Conservatorio Nuevo también a él. Y un coro que lleva el nombre también. Y un coro, y en fin, lleva, si tienes un personaje, ya te digo, es el principal músico de Córdoba. Y Sirjah hizo mucho por la música. Sobre todo, un detalle importante fue que el laúd árabe, que contaba con 4 cuerdas, él le incorporó una quinta. Esa quinta la llamó la cuerda del alma, y era la que trataba de llegar a lo más profundo del espíritu. Y un poco por ahí es por donde se fundamenta todo el tema histórico de la música de este libro. Podríamos llamarle música andalusí. Totalmente. Totalmente. Es un libro que puede leer cualquier persona. Sí, es un libro que está hecho
para que se lea con facilidad. Los datos técnicos que tiene intento suavizarlos lo más posible para que sea muy cómodo de leer y la verdad es que sí, se lee con facilidad y además yo creo que por lo que me han comentado los lectores engancha mucho. Bueno, háblame del título, Manolo Curtuba, El amanecer de un sueño. Sí, tiene que ver con la historia. En realidad Curtuba era el nombre de Córdoba en aquella época, en la época musulmana, y El amanecer de un sueño es porque este libro da pie a cómo se fragua todo el califato de Abderramán III, primer califa de Córdoba, y cómo empiezan a hacer ese sueño, cómo Córdoba había caído un poco ya, digamos que en desgracia, le acosaban por todos lados, desde el propio Emirato, y entonces pues resurge este personaje, Abderramán III. Siglo IX, siglo X, era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante. No sé si en esos siglos fue el mayor número de habitantes que llegó a tener durante esa época y sobre todo en la época que viene a continuación de esta, por eso el amanecer de un sueño, que es cuando Abderramán III se proclama califato en Córdoba y hace de Córdoba la ciudad por excelencia. O sea, era Estamos referente... hablando de, vamos, por los datos y el conocimiento que yo tengo, de 1 millón de habitantes, 1 millón aproximadamente. Es increíble. Es increíble. Es decir, tú dices, pero ¿cómo va a tener Córdoba 1 millón? Es tan increíble eso como las 50.000 bibliotecas que tenía. Es tan increíble eso como que los grandes imperios de aquella época, el imperio bizantino, tenían que venir a Córdoba a aprender, porque teníamos los mejores médicos, los mejores matemáticos. O sea, era una ciudad de referente. Cualquiera que quisiera aprender algo o quisiera estar a la última tenía que venir a Córdoba, incluido la música. Entonces, pues es una época, yo te digo, que los cordobeses, bueno, la tenemos ahí de referencia un poco, sí, Minasar, la mezquita, pero no somos conscientes de la verdadera importancia que tenía nuestra tierra en aquella época. Claro, pensamos, 1 millón y pico de habitantes, antes los edificios eran de una sola planta. ¿Qué extensión tenía esto de...? Pues tampoco vayas tú a pensar, porque si bien es cierto que los palacios sí tenían mucha extensión, era una cosa habitual vivir hacinado. O sea, si recordamos un poco, y no hace falta irse demasiado lejos, hace 40 o 50 años cuando vivíamos en casa de vecinos, en la casa de vecinos, en una casa normal y corriente, pues había 40 o 50 personas. Bueno, pues multiplica eso por todo, ¿no? Córdoba estaba cerrada por la muralla y luego estaban los arrabales. Entonces, en los arrabales donde más... Sí, pero que era grande. Sí, la extensión con los arrabales era muy grande Córdoba. Sí, indudablemente. Y además, cualquier excavación que hace por cualquier lado, inmediatamente te lo detecta. Efectivamente. Bueno, es increíble la riqueza que esconde esta ciudad. Bueno, riqueza que recoge este libro. Eso es. Porque es una historia bonita, sobre todo es una historia bonita, o sea, porque ya te digo que la historia nace del personaje, o sea, antes de nada lo que nace es el personaje. Y el personaje es el que tiene tanta fuerza que hace que la novela vaya sola. Pero había que encuadrarla, había que darle fundamento histórico. Entonces, eso es lo que sí que me llevó una investigación profunda. Todos los datos que creo importantes están reflejados ahí. Hay datos que sorprende como por ejemplo que la isla de Creta fuese andaluza durante un tiempo, sorprende que por ejemplo fuese los cordobeses quien fundamos Madrid. Bueno, ahí está, sí. Está recogido aquí. Está ahí recogido. O sea, son detalles que además documento, que además explico dónde está, que se puede comprobar. Y entonces, pues podemos amar primero quién fundó Madrid. Mayrit en aquel tiempo. Bueno, yo siempre he dicho que Córdoba era muy importante, lo sigue siendo, pero yo creo que tuvo en esa época un momento que ojalá tuviéramos ese escalón de importancia. Sí, ¿no? tenemos que recuperarlo. Seríamos la capital de España, prácticamente. Indudablemente. Si la capitalidad no hubiese sido otorgada, estoy convencido de que nos hubiese ayudado bastante a ir estando más cerca sacar de ese todos momento. Esos datos de interés y cosas que están ahí. Manolo, ¿vas a seguir escribiendo? ¿Habrá una...? Sí, supongo que sí. Habrá que seguir documentando y habrá que seguir sacando a la luz esas cosas tan importantes que tenemos. Sí, porque tú quieres llevar paralelo la investigación con la novela, que ¿no? no sea una novela por rellenar tiempo, que también, ¿no? Siempre es bonito que sea novela, un poco pero de la también, realidad, pero que a la vez que se aprenda. Eso es, a la vez que estamos contando una historia,
pues que saquemos datos importantes y que nos sirvan también en nuestra vida cotidiana. Bueno, ya llevas algún tiempo con la novela en la calle, ya habrás recogido alguna opinión. Sí, ¿no? sí, no, ya te digo, pues es lo que te comentaba antes, que las opiniones que he recibido son bastante positivas todas, todo el mundo le encanta, porque ya te digo, es una novela muy fácil, muy bonita, donde se trata, bueno, pues todo, ¿no? El amor, el odio, las peleas entre los gobernantes, la convivencia de las tres religiones siendo muy difícil, en fin, la idea fundamental era contar una historia bonita y aparte, pues, documentarla. Muy bien, pues Curtuba, El amanecer de un sueño, de Manolo Guzmán, que está aquí con nosotros, que lo hemos invitado para que nos hable un poquito de esta novela en la que aporta datos importantes y bueno, y sobre todo le vamos a ayudar a entender un poquito mejor la importancia de Córdoba por aquella época que era mucha. Así que, Manolo, pues nada, muchísimas gracias. No sé si quieres apuntar algo más. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Esperamos el próximo y a ver, irá por el mismo camino. Debe ir por el mismo camino. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Pues ahí queda eso. Nosotros vamos a hacer alto en el camino, regresamos, más cosas, quiere decir que no se marchen. Hasta ahora.